Hola, soy Manolo Castellano, dedico mi vida a explorar y encontrar talento científico y esto es el primer episodio de Talento Científico. Para los que no me conozcáis, bueno, pues me presento brevemente. Soy Manolo Castellano, fui investigador durante más de 15 años y la vida me llevó a la orientación profesional de científicos a través de la creación de una plataforma de orientación o de reorientación profesional para científicos que se llama Carreras Científicas Alternativas. Y de hecho, posiblemente alguno de vosotros me conozcáis precisamente por eso, ¿no? Por el podcast que todavía funciona, de Carreras Científicas Alternativas, que está más bien enfocado al desarrollo personal y profesional de científicos. Con este nuevo podcast de Talento Científico no vamos a hablar de ciencia, vamos a enfocarnos en los científicos y concretamente en los científicos que están cambiando el mundo. Vamos a entrevistar a científicos que han emprendido en sectores diversos como puede ser la biotech, la biomedicina, el sector agroalimentario, y vamos a entender no solo cómo hicieron que sus empresas nacieran, ¿no? Sino cómo pudieron hacerlas crecer, ¿no? y verlas crecer. Vamos además también a darle voz a muchos profesionales de la ciencia que destacan en sus sectores respectivos de actividad. Y al fin y al cabo me gustaría que esto fuera un foro donde unos científicos aprenden de otros científicos. Y además para poder acercar a los científicos al mundo de la selección, mi intención es también invitar de vez en cuando a recruiters, a headhunters de sectores como biotech, pharma o life science. Esta es la idea con la que nace este podcast de Talento Científico. Pero claro, como todo en la vida, a saber en qué se convierte esto. De momento, yo te invito a disfrutar de este primer episodio. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, que es una boutique de selección de personal que puede y sabe ayudarte a reclutar a los mejores científicos y perfiles científico-técnicos para tu empresa. En este primer episodio de Talento Científico contamos con un invitado muy especial, con Javier Terriente. Javier es cofundador y Chief of Drug Development, CDD, de C-Clinics, una CRO del mundo biotech que desde el principio ha utilizado el pez cebra como animal modelo y que además cofundó más recientemente otra empresa, C-Cardio Therapeutics, de la cual es Chief Scientific Officer. Y en esta nueva empresa se dedican a la generación de nuevos fármacos para enfermedades cardiovasculares. Espero que disfrutéis de esta entrevista, de la cual salen un montón de cosas interesantes y sin más dilación pasamos a nuestra entrevista con el doctor Javier Terriente. Javier, bienvenido al programa. Muchas gracias, Manolo, por invitarme. Bueno, es un gusto doble porque para los que nos oyen o nos ven, no es la primera entrevista que te hago, Javier. Y de hecho la primera que te hice fue hace ya bastante tiempo, bastantes años, y yo no era ni recruiter ni nada, estaba todavía haciendo ciencia en el laboratorio. Y de hecho yo creo que tampoco llevas tú tantos años, ¿no? En C-Clinics, quizá. A ver, es que no recuerdo exactamente el año En que fue. 2017 o así, ¿no? Pues llevaba en C-Clinics, habíamos montado la empresa en 2014 Claro. y me había incorporado full time en 2016. Wow. Entonces, no, estábamos en los comienzos, en los bellos años iniciales de montar una empresa. Oye, pues sí. Vamos a empezar por ahí. ¿En qué se diferencia el Javier del 2017 del Javier de hoy? Aparte de que tengo muchas más canas y tengo una hija y otras cosas, se diferencia posiblemente en que tengo un equipo que puede realizar algunas de las ideas locas que tengo y no tengo que realizarlas yo personalmente todas. Entonces, creo que tengo más capacidad de alcance y, por otro lado, un poco más de tranquilidad en mi vida diaria. El Javier de 2017 era el director científico de una empresa más pequeña de lo que es ahora C-Clinics, pero aparte de ser director científico estaba pipeteando en el laboratorio, estaba entrevistándose con clientes,
estaba desarrollando una empresa prácticamente desde cero junto con mis socios y aquel equipo incipiente, ¿no? que al principio éramos 5, 6, 7 personas. Entonces, bueno, era muy apasionante, pero también era extremadamente duro e implicaba trabajar más horas que un tonto. Ya. Ahora sigo trabajando mucho, pero me parece, o quiero pensar que lo hago con un poco más de foco Con más criterio, y ¿no? quizás mejor. Y también con más experiencia, ¿no? Mm, Ahora tardo menos en hacer cosas que antes tardaba más en hacer, no. ¿no? Pero ¿qué echas de menos de aquella época? A ver, echo de menos cuando tú montas una empresa, ese primer equipo que tienes no es un equipo, es una familia. Entonces, ahora es una familia extendida en la que todos nos llevamos muy bien, pero no el tipo de relaciones que se establecen, pues hombre, son más profesionales, aunque sean muy cordiales y aunque con algunos de la gente que trabaja en mi empresa, pues puedo decir que son mis amigos y mis amigas, pero evidentemente no con todo el mundo tengo una relación tan estrecha, ¿no? Entonces, ni debo tenerla. Entonces, bueno, sí echo de menos eso, ese ambiente de risas y de chistes que teníamos continuamente. Eso se puede echar de menos. Echo de menos que cuando está todo por hacer, está todo por soñar. Ahora mismo hay mucho hecho, tenemos un camino un poco más dirigido y evidentemente tenemos planes de trabajo, planes de contingencia, tenemos claro hacia dónde tenemos que ir, dónde buscar financiación, cómo buscarla, etcétera, pero el camino se va acotando, ¿no? No. Las posibilidades que tienes al inicio son, no digo infinitas, pero son mucho más extensas. Ahora el camino está más acotado y, bueno, eso hace que hagas las cosas mejor, que vayas con más foco, pero quizás también es un poco menos romántico, ¿no? De lo No. que podría ser el inicio. Igualmente me sigo divirtiendo mucho en mi trabajo y en la empresa. O sea que, Muy bien. sí, sí. Hablas del inicio. Vamos al inicio de los inicios. Tú eres de Granada. Yo soy de Granada. Yo, yo no sé si lo sabías, pero mi madre es de Granada y Ah, mi bueno. abuela vivió allí en la calle Elvira toda la vida. Se Y te, se te ve buena gente, ya entiendo yo claro, por qué. claro, tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que después me fui a Sevilla y cambió la cosa, ¿no? Pero no, el caso es que yo imagino que el ambiente que tú viviste en la carrera era un ambiente que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad que tú estás viviendo ahora. No solo a nivel de día a día, ¿no? Sino a nivel de qué es lo que A puedo hacer ver, yo. Cuenta, sí. que yo tengo ya muchos años. Entonces, yo estudié en la universidad en los años 90, acabando en el año 2000. En el año 2000, en Granada, pero no en Granada, en España, el sector biotech, o sea, yo ahora mismo me gustaría entender cuántas empresas había realmente biotech en el año 2000 en España, pero se podrían contar en decenas, como mucho. Si llegaban a 20, evidentemente había empresas farmacéuticas, ¿no? O sea, las que hay ahora estaban muchas de ellas. Pero lo que es biotech, había muy pocas. Entonces, para empezar, es que no estaban en el radar de los profesores y evidentemente no estaban en el radar de los alumnos. Entonces, a mí ni se me ocurrió dirigir mi carrera hacia el mundo empresarial. Yo hice una tesis, academia, y de hecho trabajé en academia durante 15 años y estaba contento con esa vida, ¿eh? O sea, tampoco tengo ningún problema con ello. Pero es que tampoco sabía que había otra opción. Entonces, quizás si hubiera sabido que había otras opciones, en lugar de estar 15 años en academia, pues igual si hubiera hecho la tesis, porque me parece un paso importante también como formativo, pero igual no hubiera hecho tantos postdoctorales ni hubiera estado ahí lidiando con lo que es la carrera académica durante 10 años más que fueron un poco extenuantes y frustrantes. Entonces, bueno, es que claro, no tiene nada que ver el mundo de entonces a nivel de biotecnología en España con el mundo de ahora. Yo creo que ahora los estudiantes en general salen, por lo menos con una idea un poco más precisa, aunque no lo controlen del todo, una idea más precisa de cuáles son las opciones profesionales más allá de la academia. Sí sigue quedando, desgraciadamente, por lo menos en un sector
de los académicos, posiblemente aquellos que fueron coetáneos conmigo No. o que son mayores que yo, ese pozo de que la empresa es el lado oscuro, de que los que trabajamos en ciencia aplicada o en ciencia, digamos, con un fin también económico, pues estamos vendidos al capital y casi que no tenemos corazón, ¿no? No. Y que además es mucho menos divertido que la ciencia académica, ¿no? O sea, hay esa concepción por parte de una serie de académicos, algunos de ellos a los que yo puedo querer mucho, pero bueno, que me parece que están muy equivocados. Entonces sí me gustaría que, bueno, que eso poco a poco vaya cambiando y que la gente, bueno, pues se dé cuenta de que nos divertimos mucho en las empresas, hacemos buena ciencia, porque al final es eso, o sea, no hay ciencia aplicada y ciencia básica. Aquí lo que hay es ciencia buena y ciencia mala. Y punto. Y luego lo que hay es que evidentemente si la ciencia básica es buena, al final acabará siendo aplicada. Claro. Tiene que serlo también, ¿eh? O sea, que no pasa nada, que mejor que la economía se sustente en la tecnología que se sustente en poner cerveza en una playa de Almuñécar. Claro. Me encanta Almuñécar, que es mi pueblo, pero oye, ya me gustaría que hubiera también un centro tecnológico allí. Ya. Pero tú mismo imagino que cuando estabas en el CBM haciendo la tesis no te planteabas la necesaria aplicabilidad de tu investigación, ¿no? Ni me lo planteaba, ni se me ocurría, Y si lo piensas ahora, las investigaciones que hacía en el CBM incluso te diría que tienen difícil aplicabilidad. Ya. Pero bueno... Cuéntanos, ¿en qué consistía tu investigación allí? A ver, yo hice la tesis en biología del desarrollo, que es básicamente genética del desarrollo, y la hice con Drosophila, que es para mí el mejor modelo animal que puede existir, por la limpieza que tiene a la hora de adquirir datos experimentalmente, el throughput que te puede dar. Es decir, es un modelo espectacular. Te diría que es mejor que el pez cebra, ¿no? Al final tiene 4 cromosomas frente a 22, son no sé si 16.000 genes, es decir, hacer estudios genéticos en Drosophila es maravilloso. Y trabajaba en eso, o sea, hice una tesis bien, o sea, publiqué bien y tenía proyectos que a mí me parecían apasionantes, ¿no? Sobre el desarrollo del cerebro y también sobre el desarrollo de las extremidades, y trabajaba con rutas de señalización que son viejos conocidos, o sea, trabajaba con la ruta de WIMP y la ruta de BMP y de TGF-beta, etcétera, o sea que estudiábamos esa ruta de señalización en el contexto del desarrollo de apéndice o del cerebro, pero que al final el tipo de información que acababa obteniendo ahí, pues, evidentemente se podía aplicar a la medicina de regenerativa o al cáncer, etcétera, ¿no? o al neurodesarrollo. ¿Fue después cuando te pasaste al pez cebra en la Pompeu? Sí, no en la Pompeu. O sea, sí al pez cebra, pero no en la Pompeu. Cuando acabé la tesis, sí a pesar de que amaba la Drosophila, sí pensé que quería dirigir mi carrera más hacia la biomedicina y pensé que para ello era necesario pasar a un modelo animal que fuera un vertebrado y que estuviera más cercano evolutiva y genéticamente al ser humano. Y ahí fue donde pensé que el pez cebra pues, podía ser un buen compromiso entre el tipo de ventajas experimentales que podías tener en Drosophila y el tipo de información, digamos, de traslación biológica que quería llegar a tener si quería en algún momento usar esa información pues, para tratar enfermedades humanas. Y entonces me fui a Londres. Hice un postdoctoral de 4 años y medio en un centro del Medical Research Council en Londres. Y bueno, sin más, aprendí bastante, pero bueno, el laboratorio no cumplió mis expectativas y publiqué bien, pero tampoco espectacular como para llegar, digamos, al nivel de excelencia que se exigía en cualquier lado en ese momento para obtener una posición de PI, ¿no? Que era un poco mi objetivo, ¿eh? O sea, ser jefe de grupo. Sí. Y entonces, bueno, en esa, pues en lugar de mantener mi carrera en Inglaterra, pues decidí que si tenía que hacer un segundo postdoc, pues igual lo podía hacer en España. Y me vine a la Pompeu Fabra
al laboratorio de Cristina Pullada. Seguí trabajando en proyectos muy parecidos a lo que estaba desarrollando en Londres. Esta vez sí publiqué bastante bien, o sea que me fue bastante bien en este laboratorio, pero bueno, simultáneamente ya empecé a montar la empresa al año de llegar a Barcelona, incluso te diría antes, porque llegué a Barcelona en septiembre y empecé a hablar con mis socios de montar una empresa en mayo del año siguiente, en 2012. Ya empezamos con esta idea y ya se me quitó un poco el gusanillo de querer ser jefe de grupo. ¿Pero venías tú con la idea de la empresa de Inglaterra o fue algo que surgió allí? No, O sea, no, de hecho, ¿por qué surge? a mí me reclutaron, ¿eh? O sea Vale. que no tengo ningún problema en reconocer que la idea original de montar una empresa, aunque desde mi punto de vista no tenía mucho que ver la idea original de lo que se quería montar con lo que ahora es C-Clinic, partió de mis dos socios italianos, de Davide D'Amico y de Simone Calzolari. Y bueno, yo trabajaba con Simone en el laboratorio, él era PhD y yo era postdoc en el mismo laboratorio. Nos hicimos muy colegas, colaborábamos en algunos de los proyectos que teníamos y ellos buscaban pues a alguien que supiera. Entonces buscaban a un científico que pudiera también liderar la parte científica de la empresa, ¿no? Y por ahí empezó la cosa. Evidentemente, una vez que nos pusimos a hablar, pues definimos luego lo que era la estrategia empresarial también juntos, definimos cómo había que vender, digamos, esta empresa al exterior. Y quiero pensar que, bueno, pues contribuí a lo que ahora es C-Clinic, no solamente desde un punto de vista científico, sino también desde un punto de vista estratégico. Pero la idea original, yo en esos momentos tenía muy claro que quería ser jefe del grupo. Pasa que, bueno, al final también, como estaba la cosa tan fastidiada para poder tener una carrera académica, pues se juntaron, ¿no? Las dos cosas, ¿no? La oportunidad y la necesidad. Entonces, Ya. ahí ¿Y fue bien. cómo surgió eso? O sea, ¿hasta qué punto tu institución te pudo apoyar en ese inicio de emprendimiento? ¿Cuánto tuviste tú que buscarlo fuera? Porque imagino que, claro, te tendrías que formar de alguna manera o enterarte de cosas que por aquel entonces no tenías ni idea, ¿no? A ver, aquí hubo dos temas. Por un lado, hubo una generosidad muy evidente de la jefa que tuve entonces, de Cristina, Cristina. que era consciente que nosotros estábamos montando esa historia y bueno, y nos dio tanto a Simone como a mí bastante Ancha. flexibilidad, ¿vale? Y tuvo bastante manga ancha. Cuando llegaba de vez en cuando a visitarme en mi pollata o tal y me veía haciendo algo de C-Clinic, nunca me dio una colleja. Pero bueno, también es verdad que yo luego fui bastante productivo, entonces tampoco fue, ahí hubo una buena colaboración y una buena relación, pero desde luego ella fue muy generosa y nos permitió, pues, para empezar a trabajar desde su laboratorio, ¿no? En el mismo bench donde hacíamos los experimentos académicos empezamos a trabajar en las primeras colaboraciones que tuvimos. Y luego, a partir de ahí, cuando ya, digamos, teníamos como una prueba de principio de que la empresa podía tirar, porque ya habíamos tenido contacto con algunos potenciales clientes, incluso habíamos empezado algún proyecto, pues ya fuimos a hablar con la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Entonces ahí les dijimos, mira, queremos montar esta empresa, necesitamos espacio y nos gustaría saber si vosotros nos podéis incubar. Y bueno, tuvimos suerte, nos dijeron que sí, no fue gratis, es decir, pagamos un alquiler, pero evidentemente tuvimos la oportunidad de tener un espacio ahí, también espacio para nuestros animales en el animalario del centro de investigación. Y ahí comenzamos la andadura, ¿eh? Y luego, bueno, pues la cosa pues fue rodando, ¿eh? O sea, tuvimos clientes, tuvimos grants, sacamos alguna Torres Quevedo, pudimos reclutar gente y de manera bastante orgánica, pues fue yendo la cosa hasta 2017. Y cuando digo orgánica me refiero a que el primer año era una persona contratada, el segundo eran 2, 3, el tercero eran 4, 5 y en 2017 recibimos una financiación de la Unión Europea de 2 millones de euros. Y ahí pues no digo que explotamos, pero escalamos. ¿Vale? Entonces pasamos de ser 7 personas a ser cerca de 20. Y, Habéis tenido antes y una ronda de financiación por crowdfunding, ¿no? sí, pero Más bueno, sencilla, ¿no? fue una ronda de 100.000 euros que eso
cubrió, digamos, los gastos de unos pocos meses. En realidad casi fue una historia más de branding para nosotros que una ronda de financiación que tuviera una entidad importante. En cualquier caso, muchos de los que entraron en aquella ronda siguen siendo socios y espero que sea la inversión de sus vidas, porque evidentemente la capitalización que pusimos en ese momento era de 1 millón de euros, era, digamos, el pre-money. Y me gustaría pensar que nuestra empresa vale algo más de 1 millón de euros ahora. Entonces, bueno, evidentemente si nadie paga por ello, no vale nada. Pero en algún momento cuando haya un exit me gustaría pensar que van a ganar bastante dinero ellos y, bueno, espero que también nosotros. Oye, ¿y cómo cambia entonces tu vida, ¿no? O sea, cuando de repente tienes que montar algo que ya tienes que escalarlo y no es ya el gusto por hacerlo, sino una obligación directa, ¿no? ¿Cómo aprendes a hacer eso? Dándonos muchísimas hostias. Entonces, la historia pasa de todos tenemos funciones multitarea, a compartimentalizamos nuestras funciones, a nuestras funciones no se convierten en una función, sino que se convierten en un equipo con una función compartimentalizada. El equipo se convierte en un departamento que ya tiene distintos equipos y así hasta ahora, ¿eh? O sea, al final va aprendiendo. O sea, lo importante al principio es saber compartimentalizar para poder enfocarte y saber delegar y confiar en la gente que empieza a contratar y sobre todo tener mucho ojo para contratar al principio. O sea, las primeras contrataciones son clave. Si la fastidia en las primeras contrataciones, se te puede ir la empresa al garete, seguro. Porque es fundamental que la gente que contrate crea en el proyecto, lo viva y si tiene que poner más horas en un momento dado, las ponga, ¿eh? Entonces, tuvimos la suerte de que la gente que contratamos en esos primeros momentos, muchos que están todavía trabajando con nosotros, pues fueron gente muy comprometida y además muy lista. Entonces, bueno, pues mucha suerte. Y luego pues ya, evidentemente, empieza a aprender y a aplicar pues herramientas financieras, herramientas de project management, herramientas de comunicación entre departamentos, mejoras procesos, mejoras calidad. Conforme va creciendo una empresa tienes que ir aplicando distintas cosas, pero evidentemente a alguien que montar una empresa desde ya, yo le diría que herramienta de Project Management la aplicar el día 1, ¿vale? Porque da igual si tienes un proyecto, tienes 40, tienes que manejarlo y tienes que manejarlos bien. Y les diría eso, que tengan mucho tino con el reclutamiento de personal. Y que cuando vayas a reclutar, sí. O que externalicen ese servicio, ¿no? como el tino puede ser o tú mismo o en colaboración con alguien como tú, evidentemente. O con otro tipo de empresa de reclutamiento. Tampoco quiero hacer proselitismo. Sí, no. Pero sí, eso es súper importante. O sea, las dos cosas, el equipo y las herramientas de Project Manager, ¿cómo las aprendiste tú, Javier? ¿Fue una cosa como más formal, como un máster o algo así? Llegamos a ellas por necesidad, ¿sabes? Al final partíamos de tener un Gantt chart hecho en Excel con deadlines y tareas y tal, a decir, esto cuando tienes un proyecto está bien, pero cuando tienes 25 proyectos con clientes, ahora tenemos, no sé si 50 o 60 proyectos simultáneamente con clientes, más proyectos de R&D internos para mejorar servicios o proyectos de R&D internos para hacer Drug Discovery, que hacemos todo eso, más no una empresa, sino dos. A ver, es que o tienes herramientas de Project Management o es que se te come todo. Y cuando digo Project Management, también digo almacenamiento de datos correctos, métodos de calidad y estandarización de procesos adecuados. Es decir, todo lo que puedas hacer al principio a nivel de estandarizar procesos, project management, almacenamiento de datos, eso te va a resolver infinidad de problemas en el futuro. Si eso lo dejas para cuando tengas 3 o 4 años de empresa, te vas a encontrar una marejada de... ¿Vale? Claro. Impresionante. Claro. Y bueno.
Y Javier, C-Clinics ha crecido bastante. ¿Qué echas de menos de la época en la que era más pequeña? O lo contrario, ¿qué es lo que te gusta ahora que antes no podías hacer? Bueno, a mí me gusta que ahora me toman en serio, ¿vale? Vale. Cuando, cuando éramos una empresa de 4 personas, de gente recién salida de la universidad, sin un laboratorio propio y con poca validación científica también en muchas de las cosas que estábamos ofreciendo a clientes, pues, hombre, algunas coñas recibimos, ¿vale? Eh, y ahora, pues, hombre, creo que tenemos ya una marca consolidada y trabajamos con empresas alrededor del mundo, muchas de ellas entre las 10 farmas más importantes, ¿no? Y eso, evidentemente, pues hace que nuestra actividad pues, esté mucho más consolidada y que también pues, se nos tome un poco más en serio. Por otro lado, también tenemos una serie de capacidades ahora que no teníamos entonces y hace que hagamos una ciencia que a mí me está gustando mucho. O sea, hacemos muy buena ciencia desde mi punto de vista, tanto para proveer servicios como la ciencia que hacemos a nivel interno. Es decir, al final, cuando haces la tesis no haces los experimentos igual de bien el primer año de tesis que en el cuarto año de tesis, ¿no? Pues con una empresa pasa igual, ¿eh? O sea, el equipo está más consolidado, los procesos están más consolidados, la gente tiene más experiencia, incluso la misma gente tiene más experiencia, es decir, hay gente que entró como a hacer la tesis conmigo y ahora están trabajando de project manager. Entonces, esa gente, pues evidentemente son gente que ahora son más productivos, hacen las cosas mejor, proponen más ideas. Claro, o sea, C-Clinics yo creo que desde el principio ha sido una empresa que el I+D era parte de su ADN, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede compaginar eso? O sea, ¿cómo delimitas qué es lo que vas a hacer a nivel de innovación? Que en principio no sabes exactamente si te va a dar beneficios a medio plazo. ¿Y hasta qué punto te tienes que centrar en algo que sabes que necesita un cliente? ¿Cómo se estipula eso en la empresa? A ver, nosotros estamos muy locos. Y cuando digo estamos muy locos es que estamos muy locos. Muy loco. Muy locos. Entonces, nosotros hacemos mucha I+D, tanto para mejorar servicios como para encontrar nosotros nuestros propios fármacos. Y la hacemos en parte financiada con grants, pero en gran parte financiada con los recursos que obtenemos de clientes. Y lo hacemos por varios motivos. Uno de los motivos es diversificación financiera, ¿eh? Es decir, nosotros con la rama de servicios vamos creciendo de manera sostenida desde el inicio de nuestra actividad, algunos años más, otros años menos, pero normalmente en el rango de los 2 dígitos. Pero creemos que si realmente queremos explotar lo que estamos desarrollando a nivel científico en su totalidad, también tenemos que desarrollar fármacos, ¿vale? O sea, entonces, y además lo tenemos en nuestro ADN. O sea, nos parece y entendemos que si hemos desarrollado herramientas para que otros descubran fármacos, nos parece una pérdida, una tontería que no lo No hagamos nosotros hacerlo. también, ¿vale? Entonces eso implica pues, que hacemos muchas cosas. Y luego es verdad que las cosas se alimentan mutuamente, ¿eh? O sea, las actividades se alimentan mutuamente. Hay herramientas de análisis de imagen que las desarrollamos para un proyecto y luego lo podemos usar para otro. Evidentemente hay murallas chinas, ¿eh? Yeah. O sea, es decir, hay contratos de confidencialidad que respetamos escrupulosamente. Hay campos en los que no trabajamos con clientes porque ya los estamos desarrollando a nivel interno y campos en los que no vamos a desarrollar nunca a nivel interno porque lo estamos desarrollando con clientes. Pero lo que son avances tecnológicos, aplicaciones de inteligencia artificial para análisis de imagen, etcétera, si las podemos usar en los dos ámbitos, pues normalmente ya lo usamos. Entonces... Claro. Javier, llega el 2019 y pasa una cosa nueva. Y es que de repente te encargas de una nueva empresa, que es una empresa que está muy vinculada con C-Clinics, pero que Es otra empresa. tiene otro objetivo, es otra empresa. De hecho, antes tú eras CSO, ¿no? Y ahora tienes otro cargo diferente. Cuéntanos cómo es el origen de esa empresa. ¿Por qué creas C-Cardio? Bueno,
El origen está muy alineado con lo que te acabo de contar. Es decir, nosotros durante todo el tiempo que hemos tenido la actividad de C-Clinic hemos desarrollado programas de búsqueda de fármacos. Y los programas que teníamos más avanzados eran los 3 programas que estábamos desarrollando en el campo cardiovascular. Nosotros habíamos desarrollado en C-Clinics una herramienta de análisis cardiovascular que a nosotros nos parece muy potente, que se llama C-Cardio, de hecho. O sea, no somos muy imaginativos con los nombres. O sea, si encontramos un buen nombre, lo usamos para 4 cosas distintas. Y entonces, esta herramienta la usábamos para predecir la cardiotoxicidad de fármacos y la usamos, de hecho, en ese aspecto para dar servicio a clientes, pero nos dimos cuenta que también la podíamos usar pues, para estudiar modelos genéticos de cardiomiopatía o para identificar moléculas que pudieran ser cardioprotectoras en un entorno de cardiotoxicidad, ¿no? Y bueno, empezamos a usar esa herramienta para nuestros propios programas. Teníamos un par de programas que estaban un poquito más avanzados. Y claro, cuando ya llega a un punto en el que tienes un programa más avanzado, implica que tú tienes que empezar a subcontratar a otra gente. Es decir, no todas las preguntas que te va a hacer un venture, o sea, una FDA para pasar de fase preclínica a clínica, la vas a poder responder con PCR, ¿no? Entonces tú vas a tener que hacer ensayos con ratón, vas a tener que hacer ensayos in vitro de toxicidad, vas a tener que hacer mejora química de la molécula que hayas podido identificar, etc, 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 hasta sumar a lo mejor pues 3,5 millones o aproximadamente en lo que es un desarrollo preclínico de un programa de descubrimiento, ¿vale? Y claro, hasta ahí no llegábamos. Entonces, no llegábamos financieramente, ni tampoco a nivel de expertise. Y eso implicaba que teníamos que montar, que teníamos que buscar financiación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si tú vas a buscar financiación con C-Clinic, que es una empresa de servicios, y simultáneamente buscas financiación para un programa de Drug Discovery, el Venture Capital es muy complicado que encuentres un Venture Capital que quiera financiar una empresa que tiene las 2 actividades. Vale. ¿Por qué? Pues porque el Venture Capital tiene un mandato de tener un incremento de 10 por en el dinero que te ponga en 6 años. Y con la parte de servicio va a llegar a un 2, 3 por si tiene suerte, porque es el incremento geométrico que va a tener la rama de servicio. Entonces, básicamente está financiando una parte que a él no le interesa, porque yo dentro de la empresa tengo que contabilizar como parte de mi valor la rama de servicio, ¿vale? Porque tiene valor. Total, que es mucho más sencillo separar las actividades. Tiene una actividad que es servicio y otra actividad que es Drug Discovery. Y entonces busca financiación específica para servicios si la necesita y para Drug Discovery si la necesita. Y fue lo que hicimos. Entonces montamos ese cardio y acto seguido pues hicimos una campaña de crowdfunding en 2020. Tuvimos mucha suerte porque la hicimos de marzo a julio de 2020, porque si alguien se acuerda, pues estábamos en mitad de la pandemia. Es decir, tuvimos muy mala suerte. Y aún así, conseguimos cerrarla. Pero bueno, yo siempre creo que si lo hubiéramos hecho 3 meses antes o en 2021, porque si vemos las tasas de éxito de Capital Cell, creo que nos hubiera ido mejor, posiblemente lo hubiéramos cerrado más rápido y bueno, creo que... Pero bueno, aún así la cerramos y con ese dinero pues hemos continuado el desarrollo de esos programas de descubrimiento. Espero hasta un punto en el que durante 2022 pues buscaremos dinero de capital riesgo, ya con un paquete de datos un poco más maduro, que al final es un poco lo que este tipo de capital busca, y suficiente dinero como para poder llevar esos programas de descubrimiento hasta fases clínicas. Y bueno, esa es un poco la hoja de ruta. Una parte muy diferente entre C-Cardio y C-Clinics es posiblemente la necesidad de financiación a priori, ¿no? O sea, sin dinero es difícil montar esto, ¿no? Aparte de eso, ¿qué es lo que tú ves que has hecho distinto o que has necesitado hacer diferente a la hora de fundar una y otra? A ver, en C-Clinics la actividad fundamental de la empresa es dar servicio al cliente. Entonces ahí mi función como director científico era
hablar con un cliente o dirigir a la persona que estaba hablando con el cliente, entender qué era lo que el cliente hacía y o bien hacerle un servicio basado en nuestro portfolio de servicios o en la mayoría de los casos diseñar un proyecto específico para ese cliente. Entonces, ahí yo tenía que aplicar, digamos, mi capacidad de raciocinio y aprender en muchos casos cosas que no sabía, ¿vale? Es decir, pues podía venir un cliente que estaba interesado en cardio, o en hepato, o en enfermedades hepáticas, o en enfermedades de riñón, o en oculares o tal, y en muchos casos pues eran campos en los que yo podía plantear un experimento, pero a lo mejor no conocía la biología detrás, ¿no? Entonces ahí fue muy gratificante porque me permitió aprender de manera amplia, posiblemente algo superficial, pero de manera amplia, sobre muchas áreas terapéuticas, y también me permitió entender, creo, aunque me queda mucho por aprender, cuáles son las necesidades del sector, ¿no? O sea, cuáles son las áreas terapéuticas que pueden ser más interesantes a desarrollar en el futuro, cuáles son los pain points, ¿no? O sea, qué necesita una empresa farmacéutica para llevar un producto hasta una fase clínica. Todo eso fue un conocimiento que me lo dio el hablar con clientes de todo tipo, desde clientes académicos a empresas biotecnológicas a Big Pharma, ¿no? Entonces, eso pues lo estoy aplicando ahora a la función que tengo en CECARDIO de dirección científica. Ahora bien, en CECARDIO, evidentemente, en lugar de tener 40 proyectos, tengo 3. ¿Qué me permite eso? Pues profundizar mucho más. Me permite volver a leer artículos, me permite volver a hablar y tener tiempo de hablar con los científicos con los que trabajo y con los que colaboro y hablar largo y tendido, ¿no? O sea, pensar en el problema científico y poder intentar resolverlo y intentar entender la biología desde un punto de vista más profundo. Entonces, diría que me ha permitido pasar de ser gestor científico, que era muy interesante, muy chulo, a volver a ser científico. Entonces, yo creo que te estás pareciendo cada vez más a un jefe de grupo, ¿eh? Sí, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que yo me he tenido que montar mi laboratorio. Bueno, yo junto con mis socios, pero sí, a ver, es la función que al final he acabado teniendo, evidentemente. Oye, ¿y cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de crear la empresa? ¿Cecardio? Bueno, o cualquiera de las dos. Bueno, la mayor dificultad siempre es la liquidez. Esa siempre es la mayor dificultad. Si nosotros tuviéramos más dinero, haríamos más cosas de las que hacemos, eso seguro. Y lidiar con la liquidez a veces es un problema acuciante y a veces un problema en el horizonte, pero siempre hay problema de liquidez y yo creo que te lo confirmará cualquier emprendedor. Y luego, hombre, evidentemente, pues dificultades en todos los casos cuando gestionas un grupo, la dificultad es gestionar el grupo, es decir, hacer que la gente viva los proyectos con entusiasmo, que estén comprometidos con los objetivos de la empresa, que no haya problemas entre ellos ni conmigo, en fin, o sea, hay una parte de cheerleader, una parte de científico y una parte de padre en todo esto. Claro. Y en la parte económica, ¿cómo se podría... O sea, si tuvieras que resumir cómo conseguir liquidez, sé que es una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero ¿cómo se consigue eso? O sea, ¿cuáles son las claves para que no sea una traba tal que no puedas avanzar a nivel científico? A ver, es que yo no sé si es la mejor manera de hacerlo, porque al final todo tiene sus consecuencias, pero la manera que nosotros lo hemos hecho fundamentalmente es a través de fondos públicos y colaboraciones con otros, ¿eh? ¿Vale? Entonces, en eso hemos sido bastante exitosos, diría yo. O sea, me parece, levantado cerca de 6 o 7 millones de euros desde que comenzamos, en distintas cosas, ¿eh? Puede ser desde una beca, un contrato Torres Quevedo, a un proyecto Eurostar o un EIC Accelerator como el que conseguimos en 2017. Y esa es ahora mismo, y me parece bien, una de las mejores maneras que tienes de acceder a capital, además no es dilutivo, para poder hacer I+D dentro de tu empresa. Ahora bien, a mí me gustaría que hubiera capital privado que fuera un poco más venture del que es aquí en el ecosistema.
Es decir, en general, el capital privado en el mundo biotech tiene unas exigencias de datos. O sea, digamos que no financia una idea, ¿vale? Financia datos que para llegar a esos datos, pues oye, no es ni fácil a nivel científico ni tampoco a nivel financiero. Y me da la impresión de que en otros ecosistemas, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en otros ecosistemas europeos, pues hay más liquidez circulante. Entonces, es más fácil, o bien mediante business angels o mediante fondos de capital semilla o igual incluso fondos de capital estatales, pues acceder a financiación incluso para financiar ideas, prototipos. Entonces, aquí es más complicado. Entonces, bueno, tiene, digamos, ese interín entre tengo una idea y puedo conseguir capital, que es complicado de llevar adelante, sobre todo si eres ambicioso como somos nosotros o estás loco como estamos nosotros, y además de eso, de dar servicios, pues me parece que tenemos 7 programas de Drug Discovery en total, entre los que tenemos en CCARDI y los que todavía están en CCRI. Javier, ¿cómo se podría hacer eso? O sea, ¿estamos hablando de un problema cultural o de un problema administrativo, digamos? No, seguro es cultural, pero al final es cultural también porque no hay suficiente capital. Si tú tienes un fondo de capital de 800 millones, dedicar 200 a ideas locas es factible. Si tienes un fondo de capital de 80 millones, lo cual es un fondo de capital bastante potente para el ecosistema en el que estamos, tienes que ir a cosas que te dan un retorno un poco más asegurado. Y yo lo entiendo, ¿eh? Quiero decir que si yo tuviera un fondo de capital y tuviera 60 o 50 millones, posiblemente invertir 5 en una idea loca, pues no es factible. No es factible para mi fondo ni es factible para los inversores de mi fondo. O sea, que es que tampoco puedo decir nada en contra de eso, y es que nunca lo voy a decir porque es que me parece perfectamente comprensible y lógico. Pero claro, es que no hay tamaño de fondos para capital semilla adecuado, o hay muy poco. Hay muy poco. También es posible que lo que nosotros estamos haciendo no sea suficientemente atractivo para esos fondos de capital semilla, ¿eh? O sea, quiero decir que al final tampoco puedes poner el peso de la carga o la carga de la prueba en el otro. O sea, que es que también, evidentemente, no todo lo que hacemos es maravilloso y posiblemente necesitamos madurarlo más. Pero si nos vamos al principio de nuestra conversación hoy, es que en el fondo esto está yendo muy rápido. Es decir, vosotros estáis cambiando cosas y la cultura cambia también en ese sentido, ¿no? Tienen que ocurrir cosas para que la gente cambie de opinión o vea cosas de manera diferente, ¿no? A ver, yo creo que aquí lo que falta, sobre todo en España, pero quizás también en Europa, es una primera generación de emprendedores que hayan hecho exit, ¿vale? Claro. Entonces, quiero pensar que esa generación de emprendedores que hagan exit reinvertirán parte de esa ganancia en el sector, como ha ocurrido en Estados Unidos o como ha ocurrido en otros ecosistemas quizás que han comenzado un poco antes a dar frutos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me da la impresión de que alguien que haya pasado por el proceso de montar una empresa, igual valora al equipo, igual valora a la idea, igual valora a otro tipo de escenario un poco más temprano, más que un fondo de capital que a lo mejor tiene un mandato, pues eso, de tener el exit en 5 años y tal. Entonces, creo que al final será un poco una mezcla de todo, ¿eh? O sea, seguramente los fondos de capital van a ampliar cada vez más su tamaño y con eso pues podrán tener la capacidad de ir a rondas más tempranas y con más riesgo. Y por otro lado, creo que empezaremos a ver eso, a gente que ha vendido su empresa o ha hecho un exit potente diciendo, oye, tengo 40 millones en circulante que quiero reinvertir en el sector. Y a lo mejor se ponen a invertir en empresas tempranas. Entonces, pero creo que estamos en el proceso, o sea, vamos cumpliendo, digamos, los hitos de manera adecuada, cada vez hay más inversión en el sector, cada vez hay empresas maduras, más empresas que entran en fases clínicas. Hace poco hemos visto, ayer se vendió una UFN por 66 millones, hace 2 semanas se vendió Sanifit por casi 400. No sé qué harán los CEOs respectivos de esas 2 empresas, pero me gustaría pensar que parte del dinero que hayan cogido pues lo reinviertan en el sector. Muy bien. ¿Vale?
Javier, vamos a hablar de empresas tempranas. Vamos a hablar de C-Cardio. Cuéntanos un poco qué es C-Cardio. Pues en C-Cardio lo que hacemos, o sea, en C-Cardio es que son varias cosas. Por un lado lo que tenemos, o sea, siempre trabajamos con el Pecebra, que es la base, digamos, de nuestra ciencia. Y lo que hemos descubierto es que el sistema cardiovascular del pez cebra es bastante parecido al sistema cardiovascular humano. O sea, que hay una traslación biológica brutal. Incluso vemos que la traslación biológica es mayor de la que puede mostrar un roedor a nivel de cardiovascular. Y por otro lado, lo que tenemos son una serie de ventajas experimentales, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una larva de pez cebra que tiene marcada de manera fluorescente el corazón, ¿vale? Y además la larva de pez cebra es transparente. ¿Eso qué implica? Que yo puedo hacer un vídeo de ese corazón latiendo mientras late, ¿vale? Y lo puedo hacer mientras late estando en distintas condiciones, que pueden ser condiciones genéticas, es decir, tú mutas un gen que está implicado en cardiomiopatía y estudio qué pasa con ese gen, o pueden ser en condiciones farmacológicas. En ese modelo de cardiomiopatía busco una droga que sea capaz de revertir el fenotipo. Y además lo puedo hacer con un throughput alto. Yo puedo testar entre 200 y 300 o 400 larvas al día. Vale. ¿Qué me implica eso? Pues que yo tengo un buen modelo que es translacional y que además tengo throughput. Y además tengo herramientas desarrolladas en la empresa que me permiten hacer todo esto, ¿no? Entonces, basado en eso, pues tenemos 3 programas de descubrimiento. En uno, bueno, y hay otro aspecto que es muy interesante del pez cebra y es el hecho de que es un animal que regenera, ¿vale? Y cuando digo regenera, es que regenera, que tú haces un infarto en el corazón de pez cebra, y puede ser un infarto genético o físico, y el corazón del pez cebra en X tiempo vuelve a estar exactamente igual como si no hubiera tenido ningún tipo de infarto. O sea, regenera en tamaño y regenera en función. ¿Eso qué implica? Pues que los mecanismos que permiten la regeneración en el pez cebra, si los identificamos, quizás podemos promoverlos en humanos. Entonces, esa es la base de uno de los programas que tenemos. Hemos identificado una diana terapéutica que está implicada en la cardioregeneración del pez cebra, que hay suficiente literatura sobre esta diana como para pensar que puede tener una función parecida en humanos si conseguimos inhibirla. Y hemos identificado moléculas que la inhiben. Entonces, estamos básicamente ahora en una fase en la que estamos intentando demostrar en un modelo que no es el pez cebra, por un lado un modelo in vitro y por otro lado en roedores, que los fármacos que hemos identificado son capaces de generar cardioregeneración. Y estamos a punto de obtener esos resultados, pero todavía no lo sabemos. Entonces estamos bastante ilusionados y también un poco asustados sobre qué puede pasar, pero creemos que tiene muy buena pinta y creo que vamos a tener resultados muy interesantes a principios del año que viene. Bueno. Y luego tenemos otros 2 programas. Uno, buscamos fármacos que son cardioprotectores contra la doxorubicina y ahí hemos identificado unas cuantas moléculas que pueden serlo. Que la doxorubicina es cardiotóxica, es un antitumoral y además que se usa mucho, con lo cual, y no tiene pinta de que vaya a dejar de usarse porque es bastante bueno para tratar determinados cánceres. Y bueno, estamos desarrollando esas moléculas también en paralelo. Y luego tenemos un proyecto quizá un poco más temprano de cardiomiopatía, donde hemos desarrollado una serie de modelos genéticos y estamos validándolos fenotípicamente y la idea es identificar a partir del análisis transcriptómico de esos modelos y también fenotípico de esos modelos, identificar potenciales dianas terapéuticas que nos puedan ayudar a revertir estas enfermedades. Entonces, trabajamos en muchas cosas en paralelo. En paralelo o sobre eso, estamos montando una plataforma de inteligencia artificial pues, que nos ayude a automatizar, por un lado, la adquisición de imágenes y, por otro lado, a mejorar, digamos, el análisis de los datos para identificar dianas de una manera un poco más precisa. Y, bueno, entretenido. Entretenido. Javier, tú llevas un montón de tiempo trabajando con el pez cebra y yo creo que de las cosas que nos estás contando, ¿cuánto ha cambiado? O sea, a nivel técnico, ¿cuánto ha cambiado la ciencia a nivel de mutagénesis, a nivel de imaging? Bueno, porque no estamos hablando de tantos años, en realidad. Bueno, a ver, la ciencia en general ha cambiado mucho, la biología o la biomedicina ha cambiado mucho desde que llegó CRISPR, ¿vale? Sí. Entonces, y el pez cebra se ha beneficiado enormemente de la tecnología CRISPR. Nosotros tenemos una licencia para usarla a nivel comercial y para poder usarla en nuestros procesos productivos.
y la usamos mucho. Entonces, eso ha básicamente reducido los tiempos y ha mejorado la fiabilidad de los modelos mutantes que puedas generar. Y eso te permite básicamente poder explorar casi de una manera indefinida pues muchísimos mutantes y poder compararlos, etcétera. Eso básicamente ha revolucionado la ciencia ya por sí mismo. Luego, por otro lado, algo que estamos explorando desde hace algunos años y vamos aplicando cada vez más, pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, tanto desde un punto de vista de análisis de datos, análisis de imágenes y vídeos, como desde un punto de vista de analizar qué pasa con los datos tabulados que has conseguido y cómo eso, cómo encontrar causalidades y correlaciones que pueden ser en algunos casos sutiles. Más 1000 otras cosas que han ido ocurriendo y que siguen ocurriendo, evidentemente, en el mundo del pez cebra. Pero digamos que esos serían los dos ejes más importantes en los cuales estamos basando las innovaciones que hacemos ahora. Muy bien. Pues Javier, vamos a ir terminando la entrevista, pero siempre me gusta terminar volviendo atrás. Si tú tuvieras que hablar ahora con el Javier Terriente de Granada, que estaba todavía pensando en ciencia, ¿qué le aconsejarías? A ver, lo primero es que le agradecería, porque al final somos deudores de lo que fuimos. Le agradecería su ambición, porque entonces era tonto, pero era ambicioso. Tenía más ambición que cabeza y le agradecería su ambición y su curiosidad. Y luego, el consejo que le daría es, evidentemente, que abriera su ojo a otros ámbitos, más allá de la academia, y sobre todo que intentara desligar un poco sus convicciones políticas y anticapitalistas de lo que puede ser tener una carrera fructífera y divertida en ámbitos que no son siempre el académico. Y más allá de eso, le diría que se lo pasara bien, que siguiera aprendiendo, ¿no? Y que se divierta. Claro. Muy bien. Y bueno, y se divirtió, ¿eh? O sea que sí, no hay problema. Sí, me hizo caso. Muy bien, pues Javier, oye, ha sido un gustazo tenerte en el programa y ya sabes que aquí tienes tu casa y seguiremos hablando, ¿vale? Pues encantado de que me hayas invitado y la verdad que te agradezco mucho tus preguntas y que me hayas dejado tiempo para explayarme. Espero no haber sido muy pesado. No. Y muchas gracias, Manolo. Muy bien, gracias a ti, Javier. Venga, hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado esta entrevista con Javier Terriente. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de selección de personal que puede y sabe ayudaros a reclutar a los mejores perfiles científico-técnicos para vuestras empresas. Sabéis también que nos podéis seguir en redes sociales, donde, bueno, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram podéis encontrar los diferentes episodios de este podcast y también tenéis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Si te parece, nos vemos pronto en el próximo podcast.